Vamos a hablar ahora de las formas de medir distancias horizontales. Eh, en topografía, yo les decía, en la primera actividad nos pasamos midiendo cosas, midiendo distancias, midiendo ángulos, midiendo distancias horizontales, midiendo ángulos y midiendo distancias verticales, diferencias de cota o de altura entre puntos. Esto que vamos a ver hoy en esta clase habla de la medición de distancias horizontales, todos los métodos que tenemos para medir distancias horizontales. Bueno, hay distintos métodos, digamos, para medir distancias. Eh, Vamos a ver que hay numerosos métodos, algunos muy simples, muy económicos, muy utilizados por nosotros en la vida diaria, como el método de medir con una cinta, por ejemplo, una distancia. ¿eh? Hay algunos que son más precisos que otros. Vamos a ver que se pueden medir distancias de manera precisa o regular, se les llama habitualmente a los métodos que utilizan una técnica, digamos, muy ajustada y muy certificada, y en consecuencia a eso se los denomina regulares. Y hay otras formas de medir que son más bien, digamos, expeditivas, es decir, uno quiere tener una idea aproximada de una distancia y bueno, sabe que el método que va a utilizar es relativamente poco preciso, pero puede ser suficiente como para tener una idea. En esto estamos, por ejemplo, la idea de medir a pasos una distancia. Es algo bastante simple y vamos a ver que no es tan impreciso como uno piensa. Básicamente, a todos los métodos en general de medir distancias se los clasifica en dos grandes grupos: los métodos directos y los métodos indirectos. ¿En qué se basa esta clasificación? Bueno, básicamente se refiere a si uno tiene que recorrer la distancia o no para realizar la medición. Es decir, yo tengo habitualmente que medir un segmento, o AB, ¿no es cierto? Entre dos extremos, A y B. Por ejemplo, hoy hablaba de medirlo con una cinta. Bueno, yo necesariamente voy a tener que extender la cinta entre A y B. Y bueno, si es más largo que la longitud de la cinta, bueno, la tendré que extender más de una vez, marcar el inicio, marcar el punto intermedio, hasta llegar al otro extremo, contar el número de cintadas, por ejemplo, que di. O también con el método de los pasos, por ejemplo, tengo que recorrer la distancia y contar una determinada cantidad de pasos. Bueno, en cualquiera de ellos yo estoy obligado a recorrerla la distancia, es decir, tengo que sí o sí transitarla. No tengo escapatoria. No hay forma de hacerlo de otra forma. No hay forma de eludir eso. Tengo que recorrer la distancia. En cambio, en los métodos indirectos se basan básicamente en realizar algún cálculo que me evita tener que recorrer la distancia. Es decir, yo puedo, por ejemplo, medir la longitud de un tramo que está interrumpido, por ejemplo, por un río, o por algún obstáculo. Bueno, pero mientras tenga visual de un lado al otro, de un extremo al otro, yo puedo realizar algunas mediciones, vamos a ver, y pongo en un extremo algún instrumento de medición y en el otro extremo pongo alguna señal, algo que me permita leer algunos parámetros que vamos a estudiar después. Pero en definitiva no estoy obligado a recorrer a la distancia. Como decía, si hay un río, no puedo pasar de A a B en forma directa. Tengo que eludir eso. O aunque no hubiese un obstáculo, qué sé yo. Vamos a ver que muchas veces hoy día se realizan mediciones con distanciómetros. Son instrumentos que mandan una señal luminosa desde una estación y esa señal se refleja en el otro extremo de emisión en un prisma y vuelve al aparato. ¿Está bien? Y bueno, no fue necesario recorrer la distancia, sencillamente en el punto A se colocó el instrumento que mandaba la luz, la onda luminosa, en el punto B se colocó un operario con un prisma y nada, se apretó un botón y en una pantalla apareció el valor de la distancia. Pero no fue necesario recorrer la distancia. Eso
haría referencia a los métodos indirectos, digamos, aquellos en los que no necesito recorrer la distancia. Bueno, dentro de los métodos directos tenemos básicamente tres. El método de la cinta agrimensor, que lo vamos a ver en unas diapos a continuación. El método del odómetro, que es básicamente una ruedita, una rueda calibrada con un diámetro conocido. Y el método del paso regular. Acá del método del paso regular no tengo otra diapo en forma posterior, así que lo explico acá en forma muy sencilla. El método del paso regular consiste en recorrer la distancia, como su nombre lo indica, con pasos, contar la cantidad de pasos que hay entre los dos puntos a medir. Yo cuento la cantidad de pasos y lo que hago es, ese valor lo multiplico por la longitud de mi paso. ¿Cómo hago para conocer la longitud de mi paso? Bueno, previamente tuve que haberlo calibrado y esto es algo que habitualmente se hace en el primer práctico de topografía. Recorremos, por ejemplo, extendemos la cinta de 50 metros, la dejamos en el piso y recorremos esa distancia de 50 metros a pasos. Lo hacemos de ida y de vuelta, promediamos el valor y bueno, en definitiva, relaciono el número de pasos con los 50 metros recorridos. Y en consecuencia, con una regla de 3 viene la longitud del paso. Habitualmente se dice que una persona eh, recorre con 2 pasos su altura, pero esto es muy variable. Lo que conviene siempre es calibrar el propio paso. Hay gente que es más cansina para trabajar, hay gente que es más enérgica para caminar. Entonces hay que calibrarlo. Y uno cuando hace la calibración debe caminar eh, en forma normal, digamos, no tiene que forzar el paso como buscando una... Muchas veces se extienden las piernas como diciendo, bueno, este es 1 metro, no. Lo que hay que hacer es calibrar el paso y saber cuánto mide mi paso en una recta horizontal, en lo posible sin pendiente. Y, y bueno, y anotar ese valor que es muy útil y a nosotros nos puede servir para tener una idea de alguna distancia en forma aproximada. Ahí entre paréntesis, fíjense que dice 1%. 1% es el error relativo del método. ¿Qué quiere decir 1%? Que tiene un error de 1%. Que yo me puedo equivocar una magnitud en 100. ¿eh? O sea, en 100 metros es probable que me equivoque o que le erre aproximadamente en 1 metro. Si uno se pone a pensar, es bastante aceptable, ¿no? Una precisión para, sobre todo que lo que me interesa es algo exploratorio, no quiero tener una idea de la magnitud, ¿no? Con esto no voy a andar amojonando terrenos ni marcando medianeras entre mi lote y el del vecino, obviamente. Es para tener una idea que yo, calcular la superficie de un lote, por ejemplo, a ver cuántos metros tiene de largo, cuántos de fondo, para tener una idea, puede servir. Bien, dentro de los métodos indirectos tenemos básicamente cuatro, que los vamos a describir más adelante, pero está el método paraláctico, el método estadimétrico, el distanciómetro, que es lo que utiliza básicamente lo que se llama estación total, un instrumento que mide distancias y ángulos de manera electrónica y en forma conjunta, es decir, en un mismo instrumento me mide ángulos y distancias. Y es muy útil, es muy utilizado hoy día en la ingeniería. Y bueno, el último método que nos permite medir distancias sin recorrerlas es el GPS. El GPS mide coordenadas de puntos, coordenada de X, coordenada de Y, con la X y la Y de 2 puntos yo puedo sacar el delta X y el delta Y y en consecuencia la distancia entre los 2 puntos. La cinta de agrimensor es uno de los instrumentos más usados, ha sido el instrumento tradicionalmente usado para medir distancias hasta que aparecieron los distanciómetros, digamos. En la actualidad se siguen utilizando cintas de agrimensor, pero cuando tenemos que medir distancias relativamente chicas, por ejemplo en un lote, dentro de un lote para replantear una obra,
La cinta ha pasado a ser reemplazada por la estación total cuando se tienen que medir distancias grandes y muchas distancias grandes. En el relevamiento de muchos detalles, digamos, cuando hay que hacer muchas mediciones de distancias, se ha pasado a utilizar la estación total. Pero cuando hay que medir pocas cosas, digamos, y las distancias son relativamente chicas, se sigue utilizando la cinta como instrumento de medida porque es muy barato, muy simple, muy económico, lo trabajan entre dos personas y es muy preciso además. Esta que ven acá en las dos fotos superiores es la cinta de agrimensor tradicionalmente utilizada para medir distancias extensas. Es básicamente un fleje metálico que tiene dos manijas y viene dentro de una especie de tambor, así se llama, cinta agrimensor o cinta de tambor, porque viene ese fleje dentro de ese tambor. Para utilizarla se saca completamente y bueno, queda el fleje ese metálico que se ve saliendo del tambor y las dos manijas, para ser operadas entre dos personas que se llaman delantero y zaguero, con un procedimiento establecido que lo van a utilizar en la práctica para medir lados. Bueno, cuando ese fleje metálico decía se saca completamente del tambor, el tambor se guarda en la caja de herramientas o en el auto y se utiliza solo el fleje. El fleje tiene distintas marcas, pero no es como una cinta de las que usamos habitualmente en la casa que tiene graduado hasta el centímetro, inclusive milímetro. Esta tiene algunas chapitas nomás de bronce en ese fleje metálico. Tiene marcas cada 2 metros que son elípticas, circulares y que dicen, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10 y así hasta 48, ¿no? Las más utilizadas son de 50 metros y de 100 metros, hay también, pero las de 100 metros son muy largas, muy difíciles de tensar, muy pesadas. Entonces, en general, se han utilizado cintas de 50. Decía, van estas chapitas numeradas cada 2 metros, de 2 a 48, y del lado contrario tienen el valor de distancia desde el otro extremo de la cinta. Es decir, si desde un extremo hay 2 metros, en el lado contrario la chapa va a decir 48 metros, que es la distancia al otro extremo de la cinta. Entonces, me da esos dos valores. Luego tiene unas chapas circulares chiquitas, cada 1 metro, o sea, en los metros impares ya no hay chapas elípticas, sino chapas circulares que no dicen nada, no dicen 1, 3, 5, no dice el valor de los metros, entonces uno tiene que andar deduciendo si está entre 2 y 4 será 3, si está entre 34 y 36 será 35 y así. Y entre estas chapas de metro y las chapas de elípticas de los 2 metros, hay 4 chapas de bronce también circulares más chiquitas que las de 1 metro, que me indican precisamente los 2 decímetros, es decir, 20, 40, 60 y 80 centímetros. Y los valores menores uno tiene que andar midiéndolos con una cinta más chiquita o con una regla, porque la graduación mínima que tiene esta cinta, ya les digo, es 20 centímetros. La cinta que tienen a la derecha abajo es una cinta más utilizada hoy en día, esta cinta de agrimensor de tambor que vemos en las imágenes de arriba ha caído en desuso, porque ya les decía, en las distancias largas se utilizan distanciómetros. Y cuando tenemos que medir distancias cortas utilizamos más esta otra cinta de fibra de vidrio, plástico, que también se enrolla, pero no se saca completamente del carretel. Y estas en general vienen graduadas como las cintas tradicionales que usamos, en centímetros, inclusive milímetros tienen, para medir pH, para medir lotes, para medir distancias cortas en general. Son muy prácticas y son muy livianas, como ventaja respecto a las cintas anteriores metálicas. De más está decir que cuando nosotros medimos con cinta, medimos distancia natural, es decir, extendemos la cinta sobre el terreno, la tensamos y todo, pero si el terreno presenta desniveles,
vamos a estar midiendo una distancia que no es la topográfica. La distancia topográfica, ahí se ve en el gráfico a la izquierda abajo, la distancia topográfica es la distancia reducida al horizonte, es decir, sin tener en cuenta la pendiente. Y es la distancia que nosotros vamos a tratar de representar en los planos, ¿no? No la natural. Y bueno, y entonces, como se puede ver en el gráfico, siempre la distancia natural va a ser mayor a la distancia topográfica. Entonces, ¿qué hacemos, digamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué precaución tenemos que tener? Bueno, miren, entre paréntesis está la respuesta. No hay diferencias entre distancia natural y topográfica cuando los valores de pendiente del terreno son menores al 3%, es decir, que es una pendiente muy importante, digamos. Cuando superan esos valores de pendiente, bueno, ahí sí hay que tener en cuenta la inclinación, hay que hacer algún cálculo en función para determinar la pendiente y para corregir la distancia medida con cinta. Pero hasta el 3% de pendiente podemos asumir que lo que estamos midiendo con la cinta es la distancia topográfica, por más que sea que esté ligeramente inclinado el terreno. Bueno, y es mucho 3% de pendiente, lo vamos a ver más adelante, pero 3% realmente es muy difícil que tengamos en terrenos naturales, en nuestra zona, pendientes mayores al 3%. ¿Eh? El 3% de pendiente implica en 100 metros de distancia, 3 metros de desnivel. Es muchísimo, es mucho, mucho. Entonces, es muy difícil que en general en la zona pampeana, salvo que nos vayamos a Tandil o Sierra de la Ventana, lleguemos a superar esos valores de pendiente. Podemos medir con cinta terreno natural y asumir que ese valor es la distancia reducida al horizonte, con muy poco error vamos a estar cometiendo. Estos elementos metálicos que cuando se utiliza la cinta de agrimensor o de tambor que veíamos en la diapo anterior, las manijas se fijan con estas fichas, que son elementos metálicos que se clavan en el suelo y que habitualmente hay dos juegos de fichas, dos aros con fichas, el delantero se lleva 10 fichas y el zaguero se queda con una en el aro, en el punto de partida. El delantero va, digamos, hacia el punto de destino y por cada cintada, digamos, en el extremo de la cinta va dejando una ficha, va colocando una ficha. Y se continúa desplazando. Y esas fichas que va dejando el delantero las va a ir juntando el zaguero. Entonces es una forma de ir controlando, el zaguero arranca con una ficha y por cada ficha que haya juntado, que le dejó el delantero, va a haber recorrido 50 metros. Cuando llega a juntar la última ficha que dejó el delantero, que es la décima, en ese punto eh, emplearon 10 cintadas, por lo tanto habrán recorrido 500 metros, que sería, a esto se le denomina tiro. Un tiro son 10 cintadas de 50 metros. La cinta ruleta o de bolsillo es una cinta pequeña que lleva el operario en la mano y nos permite, entre otras cosas, determinar distancias más cortas, relevar detalles, lo van a hacer cuando hagan monografía de vértices por ejemplo, para ubicar una estaca que dejamos en el terreno y acordarnos eh, por dónde está y volverla a encontrar en el futuro. Habitualmente se la relaciona con puntos característicos del terreno que sean bien visibles, un árbol, una columna de luz, alguna construcción que haya cerca. Entonces esas distancias pequeñas habitualmente se toman con este tipo de cinta, una cinta ruleta. Y también nos puede permitir esta cinta que está graduada al centímetro y al milímetro, eh, determinar la fracción inferior a los 20 centímetros que yo le decía que tiene como máximo de graduación la cinta de agrimensor o de tambor. Bueno, hablamos de la medición con pasos, hablamos de la medición con cinta. El último de los métodos de medición directa que vamos a mencionar es el del odómetro. El odómetro es una rueda calibrada, una rueda de la cual se conoce su diámetro y sabemos que esa rueda
por cada vuelta que da, recorre su perímetro, es decir, que se puede conocer como 2 pi por radio o pi por diámetro. Bueno, ahí a la izquierda ven una rueda con un bastón con el cual la lleva el operario por la distancia que quiere medir. Obviamente, durante la medición habría que ir lo más derecho posible, sin zigzaguear. En la medida que nosotros zigzagueamos izquierda y derecha del sector que queremos medir, la distancia siempre va a ser mayor a la verdadera. Otro problemita que tiene el odómetro es que va a copiar los desniveles, los microrrelieves que tenga el suelo, las lomitas, los pequeños hoyos que haya en el suelo. Entonces, piensen que en una cinta uno cuando la tensa, la estira, hace dos cosas. Primero, evita el zigzagueo. No hay posibilidad de que la cinta quede desviada. Puede quedar desviada de la dirección, pero nunca va a quedar zigzagueante, digamos. Y otra que cuando la tensamos también evitamos estos microrelieves que son imposibles de evitar con la ruedita porque en la medida que nosotros quisiéramos evitarlo, tenemos que obviamente llevarla a la rueda en contacto con el suelo porque si no lo hacemos no gira y obviamente reducimos la distancia. Entonces, tanto los microrelieves como los zigzagueos que hagamos con la rueda van a influir en medir una distancia mayor a la real. En consecuencia, el odómetro no es tan exacto y tan preciso como una cinta. Sigue siendo un método relativamente expeditivo, es decir, poco preciso, pero rápido para obtener una distancia. Pero sí es más preciso que el método de los pasos. Es un poco más preciso, tiene más precisión, más exactitud y en consecuencia, y es también algo, como se imaginarán, algo bastante económico, simple, que podemos utilizar. Ahí se ve a la derecha una persona llevando la rueda con la vara, con esa especie de guía que tiene. Y si se fijan en la imagen de la izquierda, ahí como está lo mismo, pero se ve el visor, el totalizador. En los más antiguos era un contador de vueltas. En los más modernos hay una pantalla de cristal líquido, está seteado el diámetro de la rueda y directamente nos da el valor de la distancia en metros. Un odómetro, un ejemplo de odómetro, aparte de estos instrumentos en sí para medir distancias, otra forma de utilización de los odómetros es, por ejemplo, los autos o camionetas que tienen eh, totalizador de distancias, digamos, utilizan la misma lógica. Contabilizan el espacio recorrido en función de las vueltas que da la rueda y en función de la vuelta que da la rueda y en función del diámetro. Es otra forma. Nosotros también podemos medir una distancia con un vehículo, una distancia grande, como para tener una idea. Podemos medirla con un vehículo, como un auto, pero si se fijan, el totalizador de los autos, con suerte, nos trae los 100 metros, es decir, es muy poco preciso. Menos que eso no podemos medir. Sí podríamos utilizar, por ejemplo, una bicicleta con un contador de distancia o midiendo el diámetro de la rueda y totalizando la cantidad de vueltas que da la rueda, podemos tener una idea bastante aproximada de una distancia. En esta imagen se ven otros instrumentos accesorios que se utilizan muchísimo en topografía, tanto en la topografía más antigua y tradicional como en la topografía actual. Se llaman jalones, son eh, unas señales, básicamente la función que cumplen es ser señal visual que uno pueda ver desde una determinada distancia. Son como palos, digamos, con una punta metálica, pueden ser de madera en la parte superior
en cuyo caso tiene una punta metálica que se llama regatón para hincar en el suelo y dejar vertical. Eh, o pueden ser también metálicos cilíndricos. Si se fijan, siempre tienen colores alternativos. Habitualmente lo más común es que sea un color claro como el blanco, alternado con colores oscuros como rojo o negro. Lo más común es blanco y rojo. Eh, el Janol, como les decía, tiene la función de ser una señal visual. Por ejemplo, nosotros si tenemos que medir una distancia importante, con una cinta o con un odómetro o a pasos, bueno, tenemos que saber el punto de origen y tenemos que saber hacia dónde caminar, digamos. O sea, tenemos que tener claro hacia qué lugar tenemos que dirigirnos. Para eso se ponen entonces jalones en el terreno. Los jalones lo que permiten es básicamente materializar líneas rectas en el terreno. Em, yo les decía que hay de madera y hay metálicos. Pueden ver en la imagen inferior que hay un jalón que está sostenido por una especie de trípode. Eso es para cuando tenemos que ubicar la señal en una superficie dura donde no la podemos hincar. Por ejemplo, una calle, una vereda, lo que sea. Tenemos que poner el jalón. No se puede, obviamente, romper ni el pavimento ni, ni la vereda. Entonces, bueno, sencillamente se apoya en el lugar que deseamos y se lo sostiene con el jalón, con el trípode, perdón. A la derecha, en la imagen de la derecha, hay un jalón que es, digamos, eh, que tiene tramos que se pueden armar para poder llevarlo fácilmente en el auto, no tener que... Los jalones enteros habitualmente son elementos largos y uno o tiene que tener camioneta o tiene que llevarlos eh, en el techo del auto, digamos. Estos que se puedan, digamos, atornillar los tramos superiores sobre los inferiores, nos facilita bastante el transporte. Y fíjense que en uno de ellos, en el que está en uno de los tramos, hay una especie de nivel esférico, es un nivel eh, que lo que busca ese nivel esférico es que nosotros coloquemos el jalón, lo hinquemos en el suelo, o lo sostengamos con trípode o como sea, pero que lo dejemos perfectamente vertical. Dejarlo perfectamente vertical es muy importante, sobre todo cuando vamos a medir ángulos, vamos a hacer alineaciones, el jalón siempre tiene que quedar vertical. Un nivelito esférico adosado nos ayuda mucho a, eh, a lograr esa verticalidad. En esta imagen se ve un segmento AB que se quiere medir con cinta. Fíjense que se han puesto dos jalones en los extremos para tener claro, yo les decía, en qué dirección extender la cinta. Eh, y se ve también la cinta ya extendida en el tramo inicial. O sea, se ha puesto una ficha en el origen en A y ya el delantero ha dejado una ficha colocada en el tramo que está entre A y B, en el otro extremo de la cinta. Esa ficha va a ser la señal que va a buscar el zaguero para colocar nuevamente la cinta y proseguir con la medición. Con los jalones, una de las cosas que hacemos, que nos interesa hacer, es lo que se denominan alineaciones. Una alineación consiste básicamente en materializar en el terreno una línea recta, dejar claramente establecida una recta sobre la cual vamos a hacer mediciones, mediciones de distancias, mediciones de ángulos, mediciones. Esa recta queda perfectamente materializada entonces con dos jalones, con dos o más jalones. Las alineaciones básicamente se clasifican en dos grandes grupos, las que se realizan desde el extremo y las que se realizan desde el centro. En general se realizan alineaciones desde el extremo, las que van a utilizar ustedes en el campo son las alineaciones del extremo, que son en general las que se emplean cuando no hay
obstáculos en la línea que se quiere materializar. No hay cosas en el medio que obstaculizan la visual entre los jalones. Dentro de este tipo de alineaciones desde el extremo existen básicamente dos tipos. Lo que se denomina relleno, que consiste como su nombre lo indica, colocar jalones intercalados entre dos jalones extremos. Y prolongación es el otro tipo de alineación desde el extremo, que consiste en alargar un segmento que ya ha sido materializado con un tercer jalón. O sea, prolongar implica colocar un tercer jalón por fuera de un segmento que ya está eh, materializado. Ahora vamos a verlo en la siguiente diapo. En esta diapo se observa lo que sería la prolongación. Eh, la imagen, imagínense, está tomada desde arriba, ¿no? Es una vista en planta. Entonces, con los circulitos se marcan la posición de los jalones. em, Sería el jalón, yo les decía que puede ser esférico, si es metálico, esférico no, perdón, cilíndrico, si es metálico, o de sección octogonal, si es de madera. Esto sería un jalón metálico que tiene sección circular. Entonces hay dos jalones, en A y en B. Los dos definen una recta, ¿está bien? Pero se quiere alargar esa recta por fuera del segmento AB. Se quiere prolongar. Entonces, básicamente esto lo puede hacer un único operario que se coloca, por ejemplo, en la posición C. Y en la posición C, claramente, él va a estar observando simultáneamente el jalón en B que tapa por detrás al jalón en A. O sea, el jalón en B debería estar tapando el jalón en A. Si yo me pongo a la derecha o a la izquierda de esa dirección, de la dirección AB, voy a ver los dos jalones. Yo tendría que colocar el jalón justo en el lugar donde el jalón, donde B me está tapando el jalón en A. Ahí entonces un único operario lo puede hacer a esto y bueno, en ese lugar eh, coloca el jalón en C. No necesita la guía de un segundo operario. Bueno, aquí está lo que sería el relleno. Esta es una alineación que se realiza, se quiere colocar un jalón en el medio, o en el tramo AB. Se quiere rellenar se quiere colocar un jalón más. Hay un jalón en A, un jalón en B, y si se quiere colocar un jalón en ese tramo, en el tramo medio. Eh, Acá no puede un operario simultáneamente ver los dos jalones. El operario que quiere colocar el jalón que se va a colocar en el medio, aproximadamente, no puede mirar hacia A y hacia B simultáneamente. Entonces va a haber uno en el medio, en el tramo entre A y B, que va a estar sosteniendo el jalón, y uno, en este caso en B, se ha simbolizado como un ojito que está mirando desde ahí y está guiando, un segundo operario, está guiando al que tiene el jalón en el medio. ¿Está bien? Inicialmente está en el círculo, el operario que está en el centro, está en el círculo que está más arriba. El operario que está en B, que lo tiene que guiar, le va a decir, mira, estás o sea, esto es con señas de manos, obviamente, puede ser una distancia grande y no se escuchan, si bien se usan handys y demás, en topografía, siempre en este caso con unas señales de manos es suficiente. Le va a indicar que se desplace hacia la izquierda. Fíjense que la flecha llega hasta el círculo de abajo de todo, la primera flecha. Esa es la primera movimiento que hace. Desde arriba de todo se va hasta abajo de todo. El operario que está en B, guiando al otro, va a notar que se pasó y le va a decir, bueno, volvé para el otro lado con la mano. Y obviamente el que está en el medio no va a volver a la posición inicial de la cual había partido, sino que buscaría un punto intermedio entre ambos lugares. Capaz que se vuelve a pasar, y el operario que está en B lo va a volver a guiar para que vuelva atrás.
Y bueno, va a llegar un momento que se va a colocar sobre la línea. En ese momento, el operario que está en B le va a indicar, listo, le hace una señal clara cruzando las manos, como que ya está listo, mueve las manos hacia un lado y hacia el otro, ya está listo, y señalando con las manos hacia abajo, le va a indicar que clave el jalón, en esa posición. Ahí termina el relleno. Bueno, una de las últimas, la última tipo de alineación que vemos es un poco más compleja, se llama alineación desde el centro. Y vamos a suponer que entre A y B hay un médano, algo que nos dificulta ver desde A el jalón que está en B, o ver desde B el jalón que está en A. También sería una especie de relleno. Queremos colocar jalones intermedios entre A y B, pero no nos podemos poner en el extremo, digamos, no podemos guiar desde A o desde B porque, eh, ¿cómo se dice? Hay un obstáculo en el medio, un médano o algún elemento que nos dificulta la visual. Entonces nos colocamos entre dos operarios, se colocan en el centro aproximadamente del lugar que se quiere eh, completar la alineación. Imagínense aquí dos jalones en la posición X1 más cercana a A y en la posición Y1 más cercana a B. Los dos jalones que están arriba de todo. Entonces, en primera instancia, el que está en X1 alinea al que está en I1 con respecto al jalón en B. Se traza la línea, se hace el tradicional relleno, pero desde la posición X1. El que está en I1 va a ser guiado a I2. Luego cambian los roles. El que está en I2 va a alinear al que está en X1 con el jalón en A. Se forma una recta entre I2 y A. Y el que está en X1 es guiado por el que está en I2 eh, hacia la posición X2, que está alineada, que alinea A, I2 y X2. Luego se van y esta situación de alineación es alterna, es decir, primero uno alinea al otro, el que está en X alinea al que está en Y, luego el que está en Y alinea al que está en X, y luego el que está en X alinea de vuelta al que está en Y. Con B. El que está en X siempre alinea con B y el que está en Y siempre alinea respecto a. Y se van alternando. Y si se fijan, en las sucesivas alineaciones lo que va sucediendo es que los jalones que estaban en X1 y en Y1 se van acercando hacia la línea AB, ¿no? Y cada vez los desplazamientos son más pequeños. Y llega un momento que cuando van a intercambiar nuevamente el orden de alineación, qué sé yo, el de X va a alinear al que está en la posición Y, ya en la posición 4 quizás, y nota que, bueno, no tiene que cambiar de posición el que está en Y para estar alineado con B. Entonces se concluye, en ese momento se termina la alineación, se considera que ya se ha llegado y ya se han puesto ambos jalones sobre la línea AB. Bueno, ahora vamos a empezar a ver los métodos indirectos de medición de distancias. Recuerde que en los métodos indirectos se caracterizan porque uno no tiene que recorrer la distancia que pretende medir, para no necesita compararlo ni con los pasos, ni con las vueltas que da la rueda, con la cantidad de veces que estira la cinta en un segmento, sino que sencillamente se pone en un extremo, en A, se pone con un instrumento en particular, y en B coloca alguna especie de señal, y a partir de un procedimiento de cálculo se determina la distancia. Pero no se debe recorrer la distancia, no es necesario recorrerla en ninguno de estos métodos de medición indirecta. El primero que vamos a ver es el método paraláctico, que el fundamento es tener un segmento fijo y medir un ángulo que va a ser variable en función de la distancia que nos separa, que separa los dos puntos.
En el método paraláctico, en uno de los extremos se pone un instrumento de medición angular, como por ejemplo podría ser un teodolito. Tradicionalmente se usaba un teodolito. Y en el otro extremo se ponía un segmento que tiene una longitud fija de 2 metros. Ahí en la imagen superior se ve esa estadía de ínbar, se llama. Ínbar es el material, un material muy poco variable con la temperatura. Esa barra se coloca perfectamente perpendicular al segmento que se quiere medir. Fíjense que en la parte superior tiene una especie de anteojo con una retícula, es decir, en uno de los extremos, en B, se va a colocar esta estadía de ínbar y se va a apuntar con ese anteojo hacia el instrumento que va a medir el ángulo horizontal que está colocado en A. Es decir, cuando apuntamos y bisectamos, es decir, conseguimos ver el instrumento que está en A, la estadía, esta barra de 2 metros, va a quedar perfectamente perpendicular al segmento AB que se quiere medir. Y en el segmento A vamos a poner un instrumento que va a medir distancia, va a medir, perdón, un ángulo, va a medir el ángulo que se forma entre ambas visuales. Es decir, fíjense, en la imagen de abajo está en el segmento P estaría la barra esta de ínbar, ¿no? Que tiene 2 metros de longitud. Y en la punta en la otra punta está el instrumento de medición angular. Entonces uno apunta primero a la marca de la izquierda de la estadía de ínbar, ¿no? Y lee un valor angular. Y luego apunta a la otra marca que está a la derecha de la estadía de ínbar. Y va a leer, en definitiva, un segundo valor angular. La diferencia entre ambos valores angulares es el ángulo alfa que está representado ahí en la imagen de abajo. Bueno, entonces podemos decir que si el segmento P es constante, tiene una longitud de 2 metros, decíamos esa estadía, cuanto más lejos esté la estadía del instrumento de medición angular que está ubicado en A, más chiquito va a ser el ángulo que se va a formar, ¿no? O lo mismo, cuanto más cerca está, lo contrario, cuanto más cerca está la estadía del instrumento de medición angular, mayor va a ser el ángulo alfa que se va a formar, ¿no es cierto? Ese es el principio. Bueno, y fíjense que está señalada la distancia D entre el instrumento de medición angular y la estadía de ínbar, con la letra D mayúscula, y básicamente se recurre a trigonometría para hallar la distancia D, ¿no? Se dice que el ángulo alfa es el ángulo determinado, con dos visuales. Eh, el ángulo alfa, tenemos alfa, tenemos el segmento D, que sería el cateto. Fíjense que el segmento, el ángulo alfa lo podemos dividir en dos. Eh, y me queda alfa sobre 2, ¿no es cierto? Y me quedan dos triángulos rectángulos, en el cual el cateto opuesto es P sobre 2, que es 1 metro. Si la estadía de ínbar tenía 2 metros de ancho, la mitad va a ser 1 metro. Y D es el cateto adyacente al ángulo alfa sobre 2, ¿no? Entonces podemos usar tangente. Tangente de alfa sobre 2 es P sobre 2 dividido la distancia, que es lo que queremos hallar. Por lo tanto, D lo despejamos y nos queda P sobre 2 por cotangente de alfa sobre 2, ¿no es cierto? Eh, bien. Y en consecuencia, como P sobre 2 es 1, directamente nos queda que la distancia es cotangente de alfa sobre 2, ¿no? Directamente nos da la distancia. De hecho, la estadía de ínbar tiene 2 metros a propósito, para que uno simplifique el cálculo, no tenga que andar eh, haciendo ningún cálculo extra. Directamente cotangente de alfa sobre 2 nos arroja la distancia. Bueno, en esta diapo se ve qué pasa con distintos ángulos medidos. Es decir,
Si yo estoy midiendo con ese instrumento de medición angular un ángulo de 5 grados, el segmento de la estadía de Invar decíamos que era 2 metros, si hago la cuenta, 5 grados me da que estoy a 22,9 metros. Si en cambio el ángulo que mido es de 2 grados, la distancia medida va a ser 57,29 metros. Y si el ángulo que determino desde el punto A, desde uno de los extremos, al medir hacia la estadía de Invar en ambos puntos, me da 30 minutos, la distancia determinada son 229 metros, casi 230 metros. Es decir, fíjense que en este método el segmento que estoy utilizando para realizar el cálculo es siempre fijo, es de 2 metros. Y lo que varía es el ángulo que yo estoy determinando. Yo siempre estoy midiendo, determino la distancia a partir de una medición de un ángulo. El segmento es constante y el ángulo que estoy determinando es lo que varía. El método paraláctico prácticamente se ha dejado de usar, digamos, porque ya no se mide con teodolitos, se mide con distanciómetro. El teodolito ha sido reemplazado por las estaciones totales que utilizan un distanciómetro. Ahora vamos a ver en qué consiste. Pero sí se usa mucho todavía y se sigue usando y lo van a usar ustedes mucho el método estadimétrico. El método estadimétrico consiste básicamente en, ante un ángulo fijo, determinar cómo varía el segmento abarcado en una mira, en una regla graduada. Ahora vamos a ver en qué consiste. Pero básicamente ahí tienen, esto se usa, les decía, lo vamos a ver en la segunda parte de la materia cuando veamos nivelación, pero también es un método, recuerden, indirecto de medición de distancia, es decir, en un extremo de la medición, en el vértice A, yo pongo un instrumento con el cual voy a realizar mediciones y en el otro extremo, en B, pongo una regla, en este caso una regla. Eh, pero no tengo que recorrer la distancia, ¿no? Sigue siendo un método indirecto de medición de distancias. En esta imagen se ve entonces, fíjense que yo tengo un ángulo acá, em, un ángulo fijo es, y lo que varía es el segmento de regla que abarco con ese ángulo. Cuando lea yo por esta, ahora lo vamos a ver en la diapo siguiente, pero cuando lea por este instrumento voy a realizar una visual ligeramente inclinada hacia arriba y otra ligeramente inclinada hacia abajo. Y voy a realizar con eso dos lecturas. Cuanto mayor es la longitud, mejor dicho, cuanto mayor es el tramo de mira abarcado ante un mismo ángulo, implica que la distancia que estoy comprendiendo es mayor. Ese es el concepto. Pero acá tengo un ángulo fijo, dado por la inclinación de las visuales que realizo, y lo que es variable es el segmento de mira abarcado. Es, digamos, sería lo contrario a lo que hacemos en el método paraláctico, que el segmento es fijo y el ángulo es variable. Bueno, acá en esta imagen se ve un poco más claro en qué consiste el método estadimétrico. Yo les decía, cuando uno lee por estos instrumentos, básicamente el nivel de anteojo se usa mucho esto, pero hay otros instrumentos que tienen hilos estadimétricos, el teodolito tiene hilos estadimétricos, puede determinar uno distancias también a partir de esta metodología. Em, ¿En qué consiste? Fíjense, en la imagen de arriba se ve en uno de los extremos, el de la izquierda, sobre un trípode, un instrumento con un anteojo, ¿no? Con ese anteojo yo voy a realizar tres visuales, si se fijan. Una que dice HS arriba, una que dice HM, y hilo medio sería eso, y otra que dice HI, hilo inferior. Hilo superior arriba, hilo medio en la mitad y hilo inferior abajo. Y fíjense que se han colocado tres miras en tres posiciones distintas, con distintos alejamientos, digamos, del nivel de anteojo, que es el instrumento que está a la izquierda de todo, ¿no?
si se fijan, el segmento de mira abarcado crece con la distancia al instrumento de medición, es decir, la mira que está a la derecha del todo, entre la posición del hilo superior y la posición del hilo inferior hay un segmento mucho mayor que el que conseguimos en la mira que está a la izquierda del todo, ¿no es cierto? Que es mucho más chico. En las imágenes de abajo, se ve lo que uno vería por el anteojo cuando está leyendo con estos instrumentos. Esto lo vamos a hacer con mucha frecuencia en la segunda parte de la materia. Pero básicamente fíjense que ahí están las tres lecturas que vamos a aprender a interpretar en la segunda parte. No tiene sentido que lo hagamos ahora. Pero cuando estoy en la imagen de la izquierda, digamos, y estoy viendo la mira, fíjense que la mira se ve muy grande, ¿no? Se ve, evidentemente está la regla muy cerca del anteojo. Sería la posición de la regla que está a la izquierda en la imagen de arriba, la que está más cerca del nivel. En esa posición las lecturas, cuando uno en este instrumento, básicamente la distancia viene como hilo superior menos hilo inferior por 100, por una constante estadimétrica que es 100. Bueno, la distancia nos arroja ahí un determinado valor, creo que dice 10 metros. Fíjense en la mira que está ahora en la visual que tengo a la derecha, es decir, en la imagen de abajo a la derecha, la regla se ve mucho más chiquita, evidentemente está mucho más alejada del anteojo. Y ahora las lecturas de hilo superior, hilo medio, hilo inferior, la diferencia entre hilo superior e hilo inferior es mucho mayor. Abarca un segmento de mira mucho mayor, que multiplicada por la misma constante, dada por el ángulo que se forma entre la visual, entre el hilo superior y el hilo inferior, nos da una distancia mayor, 25 metros. Sería el caso de la mira que está más a la derecha, digamos, en la imagen superior. Es decir, en este caso, el ángulo con el cual se dirigen las visuales es constante. Y el segmento, lo que varía es el segmento de mira abarcado. Eso es lo que yo mido con las visuales y a partir de eso se realizan los cálculos. En esto consiste el método estadimétrico, es un método, les repito, indirecto para medir distancias y como les decía, lo vamos a ver con mucha mayor intensidad en la segunda parte de la materia cuando usemos el nivel de anteojo que utilizamos principalmente para obtener desniveles entre puntos, diferencias de cota. Bueno, entre los métodos indirectos vimos el método paraláctico, el método estadimétrico y ahora vamos a ver los distanciómetros. Los distanciómetros básicamente se les llama a todos los instrumentos que miden distancia en forma electrónica. Básicamente en uno de los extremos se coloca el aparato, digamos, de medición y en el otro extremo se coloca un reflector, una especie, se llama triedro rectángulo, un prisma, que devuelve la señal exactamente en la misma dirección de la que llega. Básicamente se envía una señal de luz de longitud de onda conocida y como se conoce la longitud de onda y se conoce la velocidad a la cual se desplaza, la luz, que es constante, digamos, se puede determinar la distancia a partir de esa lógica, ¿no? Velocidad es espacio sobre tiempo, sabemos. Entonces se puede determinar la distancia. El tiempo obviamente va a ser, se determina, se lo debe dividir por dos porque el tiempo es el que tarda la onda en ir y volver, ¿no es cierto? Entonces eh, debe dividirse ese tiempo por dos. Son instrumentos actualmente electrónicos, son eh, muy utilizados hoy en día, las estaciones totales forman parte, tienen en su constitución un distanciómetro, aparte de un teolito electrónico, como vamos a ver, y aparte hay distanciómetros que son distanciómetros por sí solos, digamos, no tienen la posibilidad de medir ángulos. Pero bueno,
todos ellos recurren a la emisión de una señal electromagnética de longitud de onda conocida, y a partir del número de ondas que se emplean en recorrer esa distancia y de la longitud de onda se puede calcular básicamente la distancia. Estos que vemos en esta primera imagen, estos distanciómetros, son distanciómetros o bien de mano o de trípode, pero solo distanciómetros, es decir, solo miden distancia. Se los conoce normalmente como disto, digamos, porque son muy chiquitos, muy simples y permiten rápidamente determinar distancias. A veces utilizan prismas como los que se ven abajo para reflejar la señal y, y realizar la medición, o a veces la reflexión se produce sencillamente en sólido, se dice, es decir, refleja en la pared o en el objeto al cual estemos apuntando. Eh, Habitualmente constan de una, como se ve en el aparato arriba a la izquierda, de una pantalla de cristal líquido que nos da el valor de la distancia directamente. Es decir, ya la función está, el algoritmo de cálculo está seteado, uno no tiene que hacer ningún cálculo, como veíamos recién en el método paraláctico, el método estadimétrico, directamente apunta, da la orden mediante un botón de que se realice la medición y aparece en la pantalla cristal líquido la distancia. Obviamente, como les decía, un método indirecto, no necesito recorrerla la distancia, o apunto directamente al objeto y obtengo la distancia, o apunto al prisma y obtengo la distancia, pero no hay que andar recorriendo la distancia. Abajo se ven los prismas. El que se ve más a la izquierda, fíjense que tiene detrás una especie de pantalla con colores claros y oscuros, para poder visualizarlo de lejos, para poder verlo de lejos, ¿no? Eh, y como les decía, está formado por tres rectángulos, cada uno de esos prismas, que devuelven la señal en forma exactamente en la misma dirección en que llega la señal electromagnética. Eh, Obviamente, cuanto mayor es la cantidad de prismas que tengo, mayor es el alcance que tienen los aparatos estos, es decir, puedo medir distancias mayores. Bueno, acá se ve una estación total. Una estación total es un aparato que conjuga dos instrumentos, básicamente. Un distanciómetro, como el instrumento que veíamos en la diapo anterior, pero en general de mayor alcance, y un teolito electrónico, es decir, algo que nos permite medir distancias y ángulos en forma electrónica. Es decir, no tengo que andar eh, llevando una cinta y un teolito como se hacía tradicionalmente, sino que en un instrumento conjugo ambos tipos de mediciones, distancias, ángulos, y las distancias que mide pueden ser inclinadas, pero puedo reducirlas al horizonte a partir del ángulo vertical que se mide. Por lo tanto, me permite calcular desniveles también. O sea, en un único aparato puedo medir todo: distancias, ángulos y desniveles. Es un instrumento de los más usados por los ingenieros hoy en día, sobre todo cuando quiero medir muchas cosas. eh, los levantamientos realmente se hacen en forma muy rápida. En estas estaciones totales, algunas de ellas reflejan en sólido, es decir, no necesitan un prisma; otras necesitan un prisma, pero bueno, es un operario que las maneja. Los datos se van guardando en un colector de datos que tiene incorporado el instrumento, es decir, uno va apretando botones y los datos se van guardando, no tengo que andar anotando en una libreta. Y además, otra característica muy importante que tienen es que los puedo bajar esos datos luego en la computadora, no tengo que andar transcribiendo los datos, con lo cual elimino un montón de errores que cometía yo cuando andaba con la libreta y teníamos que anotar las cosas en la libreta, después transcribíamos,
siempre podían aparecer errores ahí. Esto realmente ha revolucionado las mediciones, es un instrumento que no puede faltar entre los instrumentos que tienen los agrimensores de hoy en día. Ya les digo, muchas veces alcanza con una cinta y es suficiente, pero cuando hay que, las mediciones son de tramos largos o cuando hay que medir ángulos, bueno, ya el teodolito se ha dejado de usar y es la estación total el instrumento que hoy se usa. Además es un instrumento que si bien es complejo y es relativamente costoso, no es inalcanzable, digamos, habitualmente son valores accesibles para un profesional, no son imposibles. Bueno, y el último método que nos permite determinar distancias en forma indirecta es el GPS. El GPS, vamos a tener una clase específica para GPS, donde vamos a ver cuál es la lógica del sistema, en qué consiste, cuáles son los fundamentos, cuáles son los errores que cometemos cuando usamos GPS. Pero bueno, es un sistema que ha venido a revolucionar, digamos, todo el ámbito de las mediciones. Con el GPS, como vemos, ahí tenemos en la imagen un navegador de los que ustedes pueden tener, digamos, algo similar a lo que tienen ustedes en los celulares para ubicar puntos y demás. Pero básicamente obtenemos coordenadas de puntos, ¿no? Coordenadas geográficas como las que se ven ahí en la pantalla del navegador, latitud y longitud. O también podemos obtener, si queremos, esas coordenadas planas, X, Y. Vamos a, a utilizar los dos tipos de coordenadas acá en topografía. Fíjense, si tenemos las coordenadas de dos puntos, X e Y, de ambos puntos, podemos calcular la distancia entre ambos como por Pitágoras, digamos, como el cuadrado de delta X más el cuadrado de delta Y, la raíz cuadrada de eso nos da la distancia entre los puntos, ¿no? Pero de vuelta, es un método indirecto, es decir, yo me pongo en A, determino las coordenadas con el GPS, me pongo en B, determino las coordenadas de B. Y luego, por un cálculo, viene determinada la distancia, pero no tuve que recorrer la distancia. Sencillamente me puse en los extremos, obtuve puntos y obtuve coordenadas y con eso determiné la distancia.